Eso no es una propiedad privada de una persona. Cuando necesitamos un poco de ciencia ahí. Yo, por ejemplo, le decía ayer, mira, mami, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Totumo Encantado, ¿sí? A mí me gusta mucho la experiencia de él, de sus cosas bajas y manito con las uñas al trabajar, ¿ves? Comenzaron muy pegados al Buenos proyecto. días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra edición de Charlas TED. Gracias a todos los participantes que se están uniendo. Proyectos de cofinanciación. Mm, Gracias a todas las personas que se unieron a esta edición de Charlas TED. Hoy tenemos tres invitadas demasiado especiales. Tenemos a Sofía Bernal, quien nos va a hablar un poco sobre la participación política de mujeres, Daniela Leal, quien nos va a acompañar con las prácticas para el buen vivir, y Luisa López, quien nos va a hablar un poco sobre el fortalecimiento organizacional. Así que bienvenidas, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Vamos a empezar con Sofía Bernal, quien nos va a hablar un poco sobre la participación política de mujeres. Y antes de empezar, les recuerdo que en el chat está el foro para llenar la asistencia. Entonces, bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Jimena. ¿Quieren que prenda la cámara o lo hago así para que no se me caiga el audio? ¿Cómo te sientas más cómoda? Bueno, bueno, muchas gracias a todos y todas por asistir. Yo casualmente ayer se me dañó el computador, entonces me toca estar desde el celular y pues bueno, la conexión es muy buena que digamos, tenía una presentación con diapositivas, pero bueno, problemas de la virtualidad que suceden. Entonces, voy a prender la cámara y si se me cae el internet o se me escucha raro, me dicen por favor. Perfecto. Bueno. Dale. El día de hoy yo les quería hablar sobre la participación política de mujeres. Me parece pues que es un tema muy vigente en la actualidad y que tanto mujeres como hombres pues deberíamos tener como ciertos asuntos importantes a la hora de discutir sobre estos temas. Y es que pues las mujeres somos más del 50% de la población nacional, inclusive a nivel mundial, pero eso no significa que nosotras tengamos o aparezcamos en los cargos de elección popular en la misma medida, sino que todo lo contrario, la participación política de las mujeres es un fenómeno completamente deficiente que en la actualidad pues nos debería preocupar mucho, dado que el hecho de que no hayan tantas mujeres participando en la política tiene un montón de condicionantes y de preguntas que nos debemos hacer como sociedad, como democracias, como entidades organizativas, porque eso tiene que ver mucho en la forma en la que se establecen los roles de género entre el ámbito público y el privado. Entonces, por ejemplo, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes por qué creen que hay tan poca participación de mujeres en la política? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No se lanzan a puestos públicos o la gente no está dispuesta a votar por ellas? También hay una pregunta muy importante y es, ¿ustedes creen que las mujeres, el hecho de que haya una mujer en el Congreso, en el Senado, significa que esa mujer represente los intereses de las mujeres? Por ejemplo, ¿ustedes creen que María Fernanda Cabal representa los intereses de las mujeres o creen que Francia Márquez representa los intereses de las mujeres? Es que es más, la pregunta es cuáles son los intereses de las mujeres, ¿cierto? Hay que empezar como por ese lado. Y es que las mujeres somos un colectivo homogéneo en ese primer momento. O sea, la mujer, por el simple hecho de ser mujer, no significa que tenga intereses y gustos por participar en la política o por representar intereses de mujeres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso hace que hayan mujeres de derecha, mujeres de izquierda, mujeres de centro, mujeres apolíticas, y no se tiene que pensar que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, tienen que tener una única ideología o representar un único interés. Entonces, hay que partir como de la idea de que es importante de que las mujeres lleguen a la política por el simple hecho de que ese ha sido un espacio que se le ha negado históricamente como individuas a ejercer un derecho político y público, ¿cierto? Que representen o no los intereses de las mujeres, pues eso ya es otra discusión, pero lo importante es que aparezcan en estos espacios. Entonces les había traído unas cifras, y es que, por ejemplo, en Colombia, en las últimas elecciones que hubo, que fueron las del año pasado, hemos llegado pues como al porcentaje más alto de mujeres en la historia participando en el Congreso y tenemos
28,8% de mujeres que están en los cargos públicos. 28,8 que pues que si se compara con otras cifras a nivel del mundo realmente es muy bajo. Hay una encuesta que sale anualmente sobre en qué parte están posicionadas los países según la inclusión política de las mujeres. Y por ejemplo, Colombia está más o menos como en esa categoría con Jamaica, con países como Jamaica, Irak, Estonia, Egipto, Kazajistán, Turkmenistán, pues que son países que tienen unas condiciones de conflicto y de aparte de religiosidad muy distintas que generan ciertos rezagos machistas de la cultura, que eso implica que no participen, y que a nivel latinoamericano realmente estamos completamente quedados en temas de inclusión de género. Por ejemplo, en países como Cuba, Nicaragua, México, se tiene más del 50% de las mujeres en cargos de elección popular. O por ejemplo, no sé, Argentina, también tienen un porcentaje del 43%. De los 280 puestos que tenemos en el Congreso actualmente, solamente los ocupan eh, 87 mujeres. Hay 54 en la Cámara y 32 en el Senado. Y como les digo, esta es la cifra más alta que ha tenido el país. En las elecciones anteriores habían sido el 20% y de ahí para atrás, pues mucho más bajo todavía. Eh, entonces, bueno, como más o menos entendiendo ese contexto, también si le hacemos si le hacemos un análisis interseccional a esos resultados, por ejemplo, nos damos cuenta que apenas en las elecciones del año pasado es la primera vez que se escoge una senadora indígena y una senadora palenquera. Entonces, vemos cómo las diferentes formas de ser mujer, a medida en la que se van transversalizando, pues impiden mucho más el acceso de las mujeres a la política y a cargos de elección popular. Entonces, bueno, empecemos pues como con el tema. Las mujeres tienen muchos obstáculos para participar en la política, sean subjetivos, o sea, individuales de ellas mismas como personas, y sean institucionales. Primero les voy a hablar de los subjetivos y después de los que pone la misma institución, el Estado, las normas, los partidos, que hacen que lleguen tarde a la política. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy importante y es que socialmente y culturalmente tenemos la noción de que las mujeres participan en la vida privada y los hombres en la vida pública. Entonces, por ejemplo, el hombre sí tiene vocación de autoridad, los hombres pueden hablar en público, pueden hablar duro, pero si una mujer lo hace, así sea que tenga la misma autoridad, entonces está siendo una mujer gritona, o está siendo escandalosa, o está siendo regañona. Bueno, por ejemplo, también hay otro tema ahí con los medios de comunicación y es en la forma en la que ellos transmiten la imagen pública de las mujeres, lo que les venía diciendo. El hecho de que una mujer hable con autoridad, la misma autoridad que un hombre o la misma fortaleza que un hombre, en un hombre se alaba, se dice que es un hombre firme, que es potente, que tiene liderazgo, pero si una mujer lo hace es porque es una mujer histérica. O sea, ese es el descalificativo con el que siempre nos han nombrado, y es que pues siempre actuamos desde la histeria, estamos hormonales o tenemos algo por lo que estamos reclamando, pero se le quita completa validez a las palabras que decimos. Eso es parte de los roles de género que se establecen en la sociedad, ¿cierto? Aparte, por ejemplo, los medios de comunicación también tienen un papel importante en la forma en la que se difunden las campañas políticas. Pero, por ejemplo, para el 2011 hay este dato que es muy preocupante, y es que los medios de comunicación para la Cámara de Representantes le dieron un 91% de cobertura mediática a las campañas de los hombres y un 8% a la cobertura de campañas de mujeres. ¿Qué implica eso? Que las mujeres salen menos en radio, salen menos en televisión, salen menos en debates públicos, salen menos en entrevistas. Entonces, eso hace que tengan menos visibilidad y eso se traduce en votos, en muchos menos votos para las mujeres. Entonces, bueno, eh, aparte de eso, tenemos que hablar de un tema muy importante y es de las labores del cuidado. Las labores del cuidado son la forma en la que se distribuyen las cargas del hogar, sean en aseo o en cuidados, como lo pueden ser la cocina, cuidar niños o cuidar personas adultas enfermas, o el cuidado de otras personas iguales, pero que no asumen esas labores, por el simple hecho de que las mujeres somos mujeres y eso se nos ha asignado siempre. ¿Qué pasa con las labores del cuidado?
Las labores del cuidado generan en las mujeres pobreza de tiempo. O sea, hay estudios del DANE, porcentajes del DANE, que dicen que las mujeres tienen 2 horas menos de espacios de ocio que los hombres. Esas 2 horas de ocio se pueden traducir en espacios para la asociación política, para la formación de ideologías, para la posibilidad de colectivizarse, de pasar su tiempo en el espacio público. Entonces, las labores del cuidado, pues se ha venido hablando mucho de eso en el país, y es que las labores del cuidado hacen que sea un impedimento de las mujeres para participar en la política, porque entonces cuando ellas participan en la política les dicen, pero entonces ¿quién le va a cuidar a su hijo? Pero entonces ¿quién va a hacer las cosas del hogar? Y muchas mujeres que han estado en la política, de hecho, ocultan esos rasgos maternales para que no sean atacados por la prensa, por los medios o por la sociedad, porque se hacen ver como débiles. Por ejemplo, es muy fácil ver en las campañas de hombres que salgan con su familia, que posen con sus hijos e hijas como todo un hombre líder que lleva las riendas del hogar, pero es muy raro ver una mujer haciendo campaña con su familia, porque ser madre y padre en la sociedad tiene valores completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, vemos a Petro en las elecciones, él hace campaña con su familia, pero ¿quién sabe quiénes son los hijos de Francia Márquez? ¿Quién es la pareja de Francia Márquez? Esas son cosas que no sabemos, pero eso se debe a una forma de aislar esos factores que la sociedad nos hace creer como débiles, como lo puede ser la maternidad, porque entonces salen este tipo de reclamos, como se los hacen a Paloma Valencia, que es la senadora del Centro Democrático. Todo el tiempo le dicen que su hija, pues que entonces quién cuida a su hija, que ella porque está en mala madre, y asocian ese tipo de cosas a su gestión política, cuando son cosas que van completamente desligadas y que se nos dicen por el simple hecho de ser mujeres. También, bueno, todas esas cosas que yo les he dicho son condiciones sociales y culturales que impiden que las mujeres lleguen a la política. Por ejemplo, también hay otras cosas que son muy visibles, y es que las mujeres tenemos menos preparación que los hombres en la forma en la que modulamos en el espacio público, en la forma en la que podemos hablar, tomar vocería, eh, tener manejo de prensa. O sea, las mujeres tienen mucho menos experiencia que los hombres en eso, y cuando llegan a estos espacios se chocan. Por ejemplo, eso es lo que le pasa mucho a la ministra Irene Vélez, que es que cuando ella habla con los medios de comunicación, ella se sabe, pues se sale de las casillas muy rápido, y después la tildan de que no tiene manejo, de que no tiene control, de que un montón de cosas, pero eso se debe a herramientas que no nos han dado por el hecho de ser mujeres, y porque de niñas no se nos inculca eso de la forma en la que se les inculca a los hombres. Entonces, bueno, dentro de los factores subjetivos pueden estar esos que podemos encontrar que se vuelven barreras para que las mujeres se lancen a la política, o para que las personas y la sociedad voten por las mujeres. Y por ejemplo, en los obstáculos institucionales podemos encontrar el hecho de las cuotas. En Colombia tenemos una cuota del 30% que obliga a los partidos a que incluyan en sus listas un 30% obligatorio de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que la lista que se presente y no tenga un 30% de mujeres no es una lista válida y queda anulada para poder competir. Eso existe desde el 2011 apenas en el país. Pero, por ejemplo, en países como Argentina existe desde 1991 una cuota del 30%, y en la actualidad le piden a todos los partidos que cuando saquen listas para el que la gente vote, tengan que tener el 50% obligatorio de mujeres en sus listas. Entonces, en la propuesta política que se ha hecho ahora de la reforma electoral se pide de que se tengan este incremento en la paridad política, para que hayan 50% de hombres, 50% de mujeres, y eso garantice una participación y una elección efectiva de mujeres a cargos públicos. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su escucha, chicos y chicas. Si tienen dudas o algo, estaré pues pendiente acá. Muchísimas gracias, Sofía. De verdad, nos llevamos mucho lo que dijiste. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo todas las personas que nos están escuchando, especialmente las mujeres, pueden incidir desde sus territorios, eh, pues de forma directa? Porque muchas veces yo creo que pensamos que desde las pequeñas cosas no se puede lograr grandes cambios. Entonces, ¿cómo podemos o qué les dirías a estas mujeres que nos están escuchando, que cómo podrían hacer para incidir un poquito más en el tema de la política? Pues
eso fue algo que me faltó decir, o sea, si es complicado esa imagen nacional de las mujeres a nivel subnacional, en los territorios, eso es una tarea mucho más compleja, siempre ha sido mucho más compleja, pero eso no significa que no sea sumamente importante hacerlo. Y es que hay algo que es cierto, y es que las mujeres tenemos vocación de poder, o sea, las mujeres podemos ser senadoras, concejalas, alcaldesas, presidentas, y tenemos que creernos el cuento. Entonces, a mí me parece que algo muy importante es no, o sea, no comer cuento de ese tipo de roles de género que se nos imponen todo el tiempo, sino que entre nosotras mismas podemos seguir fortaleciendo nuestras capacidades de liderazgo, porque de hecho la mayoría del liderazgo social lo hacen las mujeres. Y la mayor parte del liderazgo de paz en este país lo hacen las mujeres, de liderazgo ambiental, de liderazgo social y comunitario lo hacen las mujeres. ¿Por qué eso no se traduce en cargos públicos? Porque hay unas barreras institucionales ahí muy fuertes en los partidos, en la forma en la que dentro de los partidos se preside la política. Entonces, eso no es porque las mujeres no queramos hacerlo, sino porque realmente hay obstáculos ahí que a medida en que todas las mujeres seamos conscientes de que eso existe, pues podemos ir rompiendo esas barreras y poniendo nuestra voz en lugares en los que históricamente se nos ha vetado. Entonces yo creo que mostrar en los territorios que otro tipo de liderazgo es posible, que las mujeres realmente podemos llegar al poder y podemos hacerlo muy bien, eh, es una tarea de todas y de todos los días y que es ardua, pero hay que seguir borrando ese tipo de estereotipos de género y no creernos, o sea, no identificarlos, identificar qué tipo de violencias son machistas en la política e ignorarlas completamente porque eso hace parte de un sistema que quiere que estemos oprimidas todo el tiempo. Muchísimas gracias, Sofía. No sé si alguien de los que está aquí tiene alguna otra pregunta que le quieran hacer a Sofía, aprovecharlo un ratito. Bueno, mientras alguien se anima, les recuerdo que el forms de la asistencia está en el chat para que por favor lo llenen. Bueno, creo, Sofía, que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias por tu participación, por regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento. De verdad, lo valoramos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las y los asistentes por asistir. Cuídense Vale, mucho. muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos a Daniela Leal. Daniela es politóloga de la Universidad de Antioquia y nos va a contar un poco sobre las prácticas para el buen vivir. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Jimé, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Como les contó Jimé, mi nombre es Daniela Leal, soy politóloga, bueno, soy estudiante de Ciencia Política de últimos semestres de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre unas pequeñas aproximaciones a la teoría del buen vivir o vivir bien. Esta aproximación se las quiero comentar desde un punto de vista más que todo de la soberanía alimentaria, desde el ente de la soberanía alimentaria y desde el sur, no tanto global, sino de Sudamérica, es decir, bueno, nosotros. Bueno, para empezar, pues como a conversar con ustedes, quiero pedirles algo, eh, y es que se tomen un momento para imaginarse un maíz. La primera imagen que se les venga a la cabeza, no hay preguntas erróneas, no hay preguntas buenas, solo quisiera que no le den mucha mente y se imaginen un maíz. Les voy a dar un momento para que lo piensen y si alguno de ustedes lo quiere compartir, maravilloso. Bueno, listo. Arbitrariamente voy a asumir que la mayoría de ustedes se habrá imaginado cuando les digo la palabra maíz, una mazorca, pues como este cilindro con granitos amarillos, casi siempre como muy brillantes, eh, de pronto con hojitas, pues bien vistoso, como el que normalmente, incluso no sé, en el celular, como el que tengan en el emoji del celular. ¿Por qué pasa eso? Y eso es lo que les quiero preguntar a ustedes hoy, porque usualmente nos imaginamos un maíz amarillo y tal vez los más osados se puedan imaginar un maíz blanco, cuando vivimos en un país con más de 23 razas de maíces, de muchísimos colores y de muchísimas formas.
que hace que nosotros en nuestro imaginario sigamos teniendo la percepción de un sistema moderno occidental. Esta pregunta se las voy a dejar para que se la vayan resolviendo o al menos cuestionando a lo largo pues como de esta ponencia. Desde el modelo del buen vivir hay un concepto que se llama el multiverso. Esta concepción quiere decir que todo y todos nos encontramos interrelacionados con la madre tierra y todas las formas de vida que de ella se desprenden, es decir, por encima y por debajo del suelo que pisamos. ¿Y qué significa esto? Que propone un cooperativismo, una relación horizontal con todas las formas de vida que existen. Y pues esto significa además un retorno a la identidad de todos los seres, es generarle una identidad a a todos esos elementos de nuestro ecosistema que normalmente pues no le damos como una identidad. ¿Y por qué es tan importante esa identidad? Bueno, esto significa el eje primario de la teoría del buen vivir o vivir bien, que se centra en algo muchísimo más importante que solo la satisfacción de las necesidades. Entendiendo esto que les acabo de explicar, ustedes se preguntarán, bueno, Daniela, el alimento que pitos y flautas toca en toda esta situación. Y si no, de pronto no lo han percibido, el alimento tiene un sentido político bastante grande. Y es que es sustancial comprender cómo juega el alimento en estas lógicas de poder y en estas lógicas políticas. El alimento es un medio para la emancipación de comunidades, para la lucha por el territorio, para el desarraigo cultural, para el borrado, para permanecer, pues para preservar más que todo los conocimientos ancestrales, la medicina, incluso nuestro vínculo con la naturaleza, por algo muy importante y muy sustancial que en muchas ocasiones nosotros pasamos desapercibido y es la autonomía. La autonomía que nos permite el alimento nos genera una gran emancipación en todos los sentidos. Es decir, la soberanía alimentaria desde los postulados del buen vivir reivindica nuevamente esa horizontalidad con nuestro territorio, con las semillas, con los alimentos. Cuando les hablo de alimento, espero que puedan pensarse en algo más que, por ejemplo, la carne o las verduras o la fruta, sino que cuando hablamos de alimento también les pido que por favor piensen en el agua, en los ríos, en los territorios, y el cuidado y uso sostenible de todos estos elementos, incluso las semillas, que es la primera parte antes del alimento y que usualmente pasamos como muy de largo por ese lado. Estas relaciones armónicas y de reivindicación con la naturaleza, que no es concebida, o sea, que dentro de la teoría del buen vivir no va a ser concebida como un objeto y se va a romper este dualismo de relación sujeto-objeto, donde el ser humano es el sujeto y la naturaleza es el objeto del cual disponemos como se nos plazca, para las necesidades que nosotros tengamos y de las formas más arbitrarias posibles que nosotros se nos puedan ocurrir. Precisamente por los que les decía al principio, la naturaleza usualmente para el ser humano no tiene una identidad, es solamente un objeto, un recurso. Romper con esta concepción entre el sujeto y el objeto genera un cambio completo en el paradigma que tenemos y en el dualismo propio occidental, de la modernidad occidental. Eso es absolutamente importante. Es repensarnos, y esta modernidad occidental es repensarnos de nuevo lo que les decía al principio, porque usualmente nos pensamos un maíz amarillo en una región como esta, que es tan rica en maíz. Bueno, y ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante pensarnos todas estas cosas en la actualidad? Sabemos que estamos sujetos a un sistema, digamos que muy hegemónico y que ya está dispuesto para nosotros desde antes de nacer. Y bueno, quisiera preguntarles, yo sé que les estaba haciendo muchísimas preguntas, pero quisiera preguntarles nuevamente si a lo largo de sus vidas, incluso últimamente, no han escuchado la frase de que todo está muy caro, como que, ay, no, todo está tan costoso, la comida está súper cara. Muchos habrán escuchado como que mejor irnos del país, pero seguramente también habrán escuchado que la respuesta a eso es, bueno, pues que
en Estados Unidos también todo está súper costoso. Hay una inflación en Estados Unidos, incluso hay inflación en Europa. ¿Por qué pasa esto? Y teniendo en cuenta todo ese contexto, es sustancial situarse en una posición en la que podemos analizar un inminente colapso de este sistema moderno occidental. Es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo y que hemos venido sabiéndolo hace mucho. Es las crisis económicas que hemos vivido a lo largo de muchísimos años. Siento que hablar de crisis económica no es algo nuevo y es un sistema económico realmente insostenible. ¿Qué alternativas podemos tener nosotros para reivindicarlo? ¿Cuáles son las formas de recuperar el vínculo que los seres humanos tenemos con la naturaleza y con nuestro entorno? ¿O es más fácil recuperar el vínculo que tenemos con la naturaleza y con nuestro entorno y nuestro ecosistema, o prepararnos realmente para un inminente colapso? Bueno, en medio de todo esto, quisiera preguntarles nuevamente para ustedes, ¿qué es vivir bien? Ya les he dicho qué es el vivir bien a través de la teoría del buen vivir, pero quisiera que ustedes se preguntaran qué es vivir bien para ustedes, cómo sentirían realmente que están viviendo ese bienestar de el buen vivir. Y porque muchas veces cuando nos hacemos esa pregunta, nuestra respuesta es una casa, un carro, la acumulación de la riqueza o de bienes materiales. Eso termina siendo como la realización última del ser humano en términos materiales, porque el buen vivir no es vivir en armonía con la naturaleza, que nos hace no pensarnos de esta forma, cuáles son esos paradigmas que se nos han inculcado. Y bueno, nuevamente quiero invitarlos con todo esto que les estoy diciendo en unos términos más prácticos a generar un pequeño buen vivir desde sus casas, desde sus hogares. Un ejemplo de eso puede ser tener una huerta en casa, el cultivar su propio alimento, el saber qué están consumiendo, el permitirse abrirse paso a nuevos sabores, a nuevas formas de cocinar, las recetas y demás. También es un acto político en sí mismo. El alimento, como les estaba diciendo a lo largo de esta charla, es un acto político y la forma en la que lo consumimos lo es. No sé si han visto en los supermercados que ahora muchas veces está el banano pelado como en plástico. Eso en sí mismo es un acto político. O el aguacate, incluso cuando viene sin cáscara, también es un acto político, y es importante que a la hora que vayamos incluso a comprar nuestro alimento pensemos cuál es la posición que queremos tomar y cuál es el acto mismo que estamos haciendo y cuál es nuestra posición política al respecto. Qué es nuestro pensar y qué es nuestro sentir frente a toda esa, no sé, como este montón de cosas que están pasando en el mundo con respecto al alimento, y es algo que en realidad no le hemos prestado muchísima atención. Bueno, y qué rico que en algún momento todos pudiéramos sembrar nuestra propia comida, poder sacar de nuestras huertas. Y por último, quisiera que la próxima vez que alguien a ustedes les pregunte cómo se imaginan un maíz, me encantaría que se pensaran de pronto en maíces morados, rojos, naranjas, pequeños, grandes, de los diferentes tamaños que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Daniela. Creo que personalmente yo me llevo muchísimo lo de repensar estas identidades que tenemos en nuestro país que muchas veces desconocemos. Por lo menos yo personalmente desconocía algo tan que uno dice como tan simple como lo es el maíz. Entonces eso me parece como que hay que redescubrir nuevas cosas desde y dentro de nuestros territorios, porque creo que en todos los territorios hay cosas muy distintas, cosas que desde la ciudad, por lo menos, muchas veces no conocemos de la ruralidad, por ejemplo. Entonces, nos llevamos muchísimo todo tu conocimiento, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y a todos y todas quedo súper pendiente en caso de que hayan preguntas o comentarios. Estaré aquí en el chat o pues en el Zoom en cualquier ocasión. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Les recuerdo nuevamente llenar el forms con la asistencia
que para nosotros es muy importante llevar un listado de eso. Y también, si no les surgen preguntas en este momento para hacerle a Daniela, pero si a lo largo de la siguiente charla, la pueden dejar en el chat y está presta a responderlas. Muchísimas gracias. Ahora iniciamos la charla con Luisa López. Luisa López es microbióloga y politóloga y nos va a hablar un poco sobre el fortalecimiento organizacional. Bienvenida, Luisa, estás en tu espacio. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir una presentación. Bueno, no, como que no deja compartirla. Bueno, dice que está deshabilitado, pues como la posibilidad de compartirla. Pero bueno. Bueno, mi nombre es Luisa. Desde hace 12 años dirijo una corporación ambiental acá en el municipio de Medellín. Cuando estábamos pensando como cuáles temáticas podrían ser interesantes para conversar en este espacio y desde lo que yo manejo, entonces me parecería interesante como hablar del tema de las corporaciones y fundaciones. De hecho, este espacio lo está haciendo pues como posible la Fundación Colombia. Entonces, puede ser que para ustedes sea interesante conocer este mundo, ya que significa una posibilidad de transformación de territorios, de llevar a cabo proyectos sociales. También significa la posibilidad de constituir una organización y recibir inversionistas sociales, a quienes denominamos como inversionistas sociales a cooperantes, básicamente, que pueden ser entidades estatales como las alcaldías municipales, también pueden ser la gobernación del departamento o en su defecto organizaciones internacionales, como este caso que es USAID, pueden brindar el apoyo a organizaciones locales de desarrollo local que están formalmente constituidas y, y pueden pues como hacer una inversión en algún proyecto que ustedes quieran hacer para fortalecer pues como sus comunidades. La primera pregunta que quiero como abarcar este tema es qué tipo de organizaciones sociales existen en Colombia. Entonces tenemos unas organizaciones que están formalmente constituidas, que son como las ONGs, fundaciones, corporaciones, cooperativas, asociaciones mutuales. Hay de diversos tipos y las que más podemos observar con frecuencia que llevan a cabo estos proyectos sociales son las corporaciones y las fundaciones. Y hay unas organizaciones que no están constituidas o no están formalmente constituidas, que son esas organizaciones que están compuestas por asociaciones civiles o las organizaciones comunitarias. Normalmente estas organizaciones tienen también unos objetivos altruistas, tienen unos objetivos en común y nos permiten, además de interactuar con otras personas, entender qué significa el trabajo comunitario cuando hay diversidad de opiniones y objetivos en común, que eso tiene pues como todo su dificultad o su grado de complejidad, pero es sumamente importante para tener un primer acercamiento a lo que puede ser un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, así sea voluntario, como en el caso de organizaciones sociales, o en el caso ya de organizaciones constituidas, un equipo pues no voluntario que está en función de un proyecto social. ¿Cuál es mi llamado y que me parece a mí interesante? Que todas las comunidades puedan tener organizaciones, que ojalá inicien como organizaciones no constituidas y empiecen a tener este entendimiento de cómo funciona la dinámica de una fundación, de una cooperativa, de una corporación, eh, dependiendo de los objetivos que ustedes quieran pues como alinear a los proyectos de desarrollo. Entonces tenemos estas fundaciones que son organizaciones que cuentan con recursos propios normalmente y las leyes colombianas en el registro especial que nosotros tenemos nos dice que nosotros estamos alineados a objetivos de educación, de investigación, de salud, de cultura. El arte también hace parte como de estas funciones altruistas que pueden tener estas organizaciones. También están las cooperativas. Las cooperativas son entendidas más como entidades que se asocian voluntades y se tienen unos objetivos en común enfocados a la agricultura, la vivienda, el consumo, el trabajo. Todo este sector
solidario está caracterizado por no tener un lucro, un no tener un lucro, que esto está más asociado a las empresas que sí tienen una rentabilidad, unos porcentajes de participación. Entonces, estas dos lógicas son muy diferentes. Hay unos beneficios asociados a organizaciones sociales que están vinculados a leyes colombianas, que es la contratación directa, que pueden tener alcaldías, como les decía, gobernaciones, entidades del Estado, autoridades ambientales, entidades también deportivas, pueden realizar contrataciones directas con estas organizaciones del régimen especial y, pero hay que demostrar una capacidad de funcionamiento que tiene que ver con los requisitos de constitución y con los objetivos misionales que tiene una organización. Entonces vamos a hablar de los requisitos de constitución que tiene una organización social. Los requisitos de constitución, entonces, es la definición de un nombre o un objeto social. Los nombres normalmente o comúnmente son siglas, por ejemplo, en mi caso, la Corporación Ambiental se llama Corambo y es Corporación Ambiental Voluntariado Universitario, porque el centro de nuestro objeto misional es alrededor del voluntariado ambiental. Pueden ser nombres cortos, nombres largos que se constituyen en siglas. Eso ya lo definirá pues como cada grupo de interés que quiera constituir una organización. Y el objeto social, entonces es el propósito, ¿cierto? O la causa por la que queremos constituir la organización. No es lo mismo tener objetos sociales, por ejemplo, en mi caso, de voluntariado ambiental, a otras organizaciones que le apuestan al tema ambiental desde, por ejemplo, un proyecto político, un observatorio de calidad ambiental. Tampoco es diferente, por ejemplo, una corporación ambiental que quiere hablar desde el tema cultural y artístico, que pueda hacer, no sé, obras de teatro, que crea en esa apuesta para hacer las transformaciones que cree pertinentes para el tema ambiental. Y eso tiene que estar claramente definido en lo posible en los objetivos misionales o en los planes estratégicos que se derivan pues como de esos objetivos misionales. También tiene que haber un acta de constitución donde se mencione que hay una estructura organizacional, quiénes son los representantes legales, quiénes tienen funciones de tesorería, quienes tienen también funciones de vocales, secretarios. Ya eso es como todo el gobierno que tiene entidad asociada a la estructura organizacional. También se tienen unos estatutos. Estos estatutos nos hablan como de todo el reglamento y todas las normas que van a llevar a cabo las funciones de la organización. Número de miembros tiene que ser constituido por más de 2 personas. Por lo general, estas organizaciones cuentan con unos órganos que son la Asamblea General de Asociados, que esta puede estar delimitada y constituida pues, por más de, no sé, 20, 30, 50 asociados. Por ejemplo, las entidades cooperativas tienen muchísimos asociados y luego se va escalando en el orden de jerarquía quienes componen la junta directiva y luego cómo se designan esos cargos directivos. Luego de eso, hay que obtener esa personería jurídica y eso se hace en las cámaras de comercio municipales y además de eso hay que empezar a tener unos registros tributarios a través del RUT y del NIT y esto se hace ante la DIAN. Luego también tenemos como la vigilancia que nos hacen autoridades competentes. En el caso de Antioquia, la gobernación departamental nos hace la función de supervisión y vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro, en este caso fundaciones y corporaciones. Cuando ya tenemos como todos estos registros listos para poder hacer como la formalización institucional, pues entonces se procede también a definir los objetivos de la ONG. No necesariamente es un paso uno y paso dos. De hecho, me parece pertinente instar por lo que les voy a decir a continuación, y es definir esos objetivos misionales de la organización. ¿De en qué se tiene que basar esto? Es por qué quiere existir la organización, qué problema o necesidad quiere abordar. Es muy importante como tener una lista de problemas que queremos abordar
porque el trabajo de estas organizaciones se supone que debe contribuir a la solución de esos problemas. Es muy importante entender hasta dónde puede llegar nuestro rol. Si bien no podemos solucionar problemas, sí podemos contribuir a que se solucionen. ¿Quiénes son nuestro público objetivo? Las personas que van a estar involucradas o a quienes les van a llegar pues, como nuestros servicios o la prestación de nuestros servicios. Pueden ser voluntarios, como les digo, o pueden ser a través de la ejecución de proyectos financiados. También es muy importante y derivado de ese objetivo misional, o de esa misión y esa visión de la organización, definir unos objetivos estratégicos. Muchas veces las organizaciones tratamos de tener demasiados objetivos estratégicos y es muy difícil abordarlos, y más cuando estamos iniciando una organización y dependiendo de la capacidad de las personas que estén, pues como en la entidad. Eso también va a ser muy importante. Es lo más importante en todos los objetivos, que sean claros, concretos, que sean medibles y que tengan unos indicadores asociados. Es decir, que yo pueda decir que contribuyo a la protección del medio ambiente a través del voluntariado ambiental y que mi indicador es la cantidad de actividades que puedo llevar con los voluntarios en, por ejemplo, campañas de educación ambiental en colegios para la protección de zarigüeyas. O yo pueda decir que tengo derivado del voluntariado ambiental un grupo de jóvenes que hacen convites, que realizan convites y hacen limpiezas de microcuencas, quebradas, ríos, eh, y que ese es mi número de limpiezas, va a ser indicador asociado a mi objetivo estratégico, que en este caso sería pues la educación ambiental y activismo social. También entonces tenemos que integrar esos objetivos a un plan estratégico. No solo los objetivos de una organización son la mirada hacia afuera o externa que pueden tener pues como todas las organizaciones sociales en cuanto a los objetivos altruistas que mencioné ahorita, educación, cultura, derechos humanos, arte, sino que internamente nosotros tenemos que tener un plan estratégico que apoye las áreas de administración, porque una organización tiene que aprender a administrarse sí o sí para poder que funcione. La cantidad de recursos que tenemos, que no necesariamente son financieros, sino que pueden ser recursos también en especie, que son las personas que participan en él, la gestión que podemos hacer para conseguir unos refrigerios, para conseguir, no sé, unos guantes, chalecos para quebradas. Entonces, esa gestión eficiente de los recursos es la administración que tiene que tener la organización y más alineada a un plan estratégico. Este plan estratégico también debe contener la manera en que queremos adquirir recursos, ¿cierto? Bien sea recursos en especie o recursos en dinero. Tenemos diversas formas de hacerlo y de hecho la Universidad de Antioquia está haciendo en este momento un diplomado en línea a través de la plataforma de YouTube sobre cooperación internacional. Entonces es una manera, una vía para obtener recursos. También en el plan estratégico se tiene que tener en cuenta las capacidades y la caracterización de las personas que hacen parte de la organización social, y esas capacidades pueden ser en comunicación, pueden ser para establecer contacto y hacer reuniones con alcaldías, con gobiernos, con las instituciones públicas, con las entidades donde uno quiera ejercer pues como su rol, bien sea para obtener financiación o para ejecutar directamente las actividades que uno quiere desarrollar. También estas estrategias y acciones están muy acompañadas por los indicadores que les comentaba, que son indicadores que deben ser definidos si son trimestralmente, si son semestralmente, si son anualmente. Esto es muy importante para poder hacer un monitoreo y evaluación de los proyectos, que si nos sentamos hoy y hacemos una reunión, entonces tenemos un acta y tenemos un compromiso y va a haber alguien que va a estar pendiente de lo que se estableció en esa acta. Va a haber alguien que está pendiente de lo que se establecieron en cuanto a compromisos, en cuanto a
a las tareas que nos quedan pues como pendientes no en la organización, sino en los espacios más pequeñitos como las reuniones. Porque a veces con las organizaciones sociales puede ser que se inicia con muy buenos objetivos iniciales, pero no se tiene claro esa planeación estratégica ni esas acciones y qué resultados vamos a tener de esas acciones. Yo creo que a ustedes también les pasa como en las plataformas de juventudes y de participación política, que se puede dar el momento en que tenemos reuniones, pero esas reuniones no llevan como a unos objetivos claros. Entonces, este tema de planeación no solo atraviesa las organizaciones sociales, sino las organizaciones políticas y de todo tipo para poder establecer objetivos a corto y a mediano plazo. En cuanto a las organizaciones sociales, yo los invito, ustedes que son agentes de cambio, que son actores principales en su territorio, los invito a que construyan organizaciones, pueden ser informales, pueden ser en calidad de colectivos, de movimientos, que empiecen a tener este tipo de interacción con otras organizaciones juveniles, que empiecen a reconocer cuáles son las necesidades de su territorio y que estos proyectos sociales que se ejecutan en el territorio provengan de las necesidades que ustedes consideran también prioritarias. Por eso me parece como importante empezar a democratizar este asunto de la constitución de organizaciones. La calidad de formalidad da ciertas ventajas. Unas ventajas son el acceso a recursos, ¿cierto? Uno saca ese acceso a recursos y cuando uno ya está constituido y tiene todos sus documentos en regla, pues y unos informes financieros y unos estatutos muy claros y una forma de gobierno y organización interna muy clara, eso también brinda pues, como confianza externa para poder que se inviertan en proyectos sociales. Listo, termino acá este espacio. Si tienen alguna duda, pregunta, Muy buenas tardes. tardes. Eh, Señorita Luisa López, muy buena su presentación. Felicitaciones. Le habla John Eider Quiñones, profesional de proyectos de la Fundación Colombia 2050 del municipio de Roberto Payá. De manera personal, nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a crear unas 15 asociaciones, actividades sin ánimo de lucro, con el fin de que las personas que se asocian, que se organizan legalmente, puedan hacer algunos proyectos puntuales que les permita pues, generar desarrollo acá en su territorio, en sus comunidades. Y es muy bueno porque la gente a veces tiene toda la gana de hacer algo, de emprender, tienen alguna idea de negocio, pero muchas veces no saben cómo acceder a los recursos del Estado. Entonces uno les explica que la forma más fácil es organizarse legalmente y empezar a meter proyectos. Y nos ha ido muy bien con esas asociaciones que hemos podido pues, impulsar desde acá del territorio. Súper, John. Pues a mí me parece que hay varias cosas que atraviesan las organizaciones sociales eh, y una es que no se tiene claro cuáles son los objetivos, pues cuáles son los recursos, cuáles son las posibilidades que tenemos en el panorama para acceder a recursos y que todo eso exige aprendizaje, exige estudio y aprendizaje, porque llegar a mirar una plataforma de contratación estatal como es el SECOP 1, el SECOP 2, que son como estas maneras que tiene el Estado de proporcionarnos a todos los oferentes, que así es que se denominan las organizaciones, pues como en el lenguaje estatal, a los oferentes y decir, vea, tengo este proyecto, participen y concursen. Entonces, entrar a la plataforma, entender la lógica de contratación exige que nos formemos en eso. No es algo imposible, es algo que ahora hay muchas herramientas digitales y hay que tener la disposición para empezar a entender esos lenguajes como específicos para acceder a proyectos. Yo hablé de cooperación, pero realmente nosotros en la corporación todo lo que hemos hecho ha sido a través de convocatorias públicas que tienen obviamente sus dificultades y su grado de complejidad, pero no dejan de ser una opción a la que podemos acceder para tener recursos.
Listo, muchísimas gracias, Luisa. Creo que todos nos llevamos un poquito de que a través de las prioridades, por medio de estas prioridades, se pueden generar como, pues, un gran impacto en el territorio y que ustedes, chicos y chicas que nos están escuchando, pueden generar impactos y grandes impactos a través de, no sé, de enlaces, de ver qué necesidades tiene su territorio y a partir de ahí generar acción. Entonces, muchísimas gracias, Luisa. De verdad, qué chévere tener personas que compartan este tipo de espacios con nosotros como la Fundación Colombia y USAID. En serio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradezco muchísimo nuevamente a Sofía, a Daniela y a Luisa por compartir este espacio con nosotros y a ustedes que se unieron a esta versión de Charlas TED. Les recuerdo nuevamente la asistencia, el enlace está en el chat. La asistencia es súper importante para nosotros para llevar un registro de cómo se están llevando estas charlas TED. Entonces, les pido el favor que por favor la llenen. Nuevamente, gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio. Nos vemos el próximo viernes.